Pues seguimos con límites. Si te acuerdas, en el video anterior comenté que los límites pueden adquirir valores cuando x tiende a cualquier cosa. Y que x tienda a cualquier cosa también implica que x puede tender a infinito. O en cualquier otro caso a menos infinito. Lo importante es que te convenzas de que x a infinito simplemente es como imaginarse qué comportamiento va a tener la función cuando x sea demasiado grande. Por ejemplo, no lo sé, el límite cuando x tiende a infinito de una función e a la menos x. Vamos a resolverlo tanto gráficamente como formalmente se hace con límites. Entonces, gráficamente nosotros podemos saber que una función de e a la menos x se ve aproximadamente de esta forma, donde aquí cruza en 1 y aquí se va a valores muy pequeñitos, conforme la x va creciendo. Si la x se sigue para acá, nosotros podemos ver que los valores que adquiere la función cada vez son más y más chiquitos. Entonces vamos a comprobarlo formalmente con el límite. Por leyes de exponentes, e a la menos x también es 1 entre x. Entonces el límite, cuando x tiende a infinito, de la función 1 entre e a la x. Nuevamente, por leyes de exponentes, este pasa para abajo con el exponente positivo, de ser negativo pasa a positivo. Y si nosotros evaluamos e a la infinito, recuerda que una función, cuando buscamos un límite, simplemente es evaluar la función en ese valor. Si nosotros evaluamos 1 entre e a la x en x igual a infinito, es decir, como dije anteriormente, un valor pero muy grande, el valor del denominador, es decir, este valor, va a ser mucho más grande que 1. Y 1 entre un número demasiado grande tiende a 0. Entonces esto es igual a 0. Esto es muy importante que te lo aprendas. Un número pequeño entre un número pero muy grande, casi infinitamente grande, lo puedes considerar 0. Entonces, pues aquí lo podemos ver, tanto gráficamente como matemáticamente. Cuando x crece, la gráfica se hace muy pequeñita. Y pues bueno, como siguiente paso me gustaría pasar a qué pasa cuando tenemos cosas de este estilo. En un caso en el que x tiende a infinito. Nosotros tenemos en este caso polinomios como razones, es decir, tenemos una función racional de polinomios, un polinomio entre otro. Pero ¿qué pasa cuando estos valores de x se van a infinito? Bueno, eso también es un poco de memoria, también es que te lo aprendas bien. Nosotros podemos ver en el caso A que el exponente más grande del numerador tiene de valor 2 y el exponente más grande del denominador es 3. Entonces, cuando nosotros evaluemos en infinito o en un número muy grande esta función, nos va a quedar, esto de aquí va a ser prácticamente despreciable a comparación de unas potencias tan grandes como son 2 y 3 con respecto al resto de las que tenemos. Entonces esto simplemente podríamos considerarlo como el límite cuando x tiende a infinito de 3x al cuadrado entre 4x al cubo. Y nuevamente, si este valor está al cubo y nosotros lo evaluamos en infinito, el valor del denominador va a ser mucho más grande que el del numerador. Por lo tanto, esto es igual a 0. Es el mismo caso que el que vimos al principio del video. Luego, en el caso del inciso B, nosotros podemos ver que tenemos en el numerador el valor más grande del exponente como 2 y del denominador también 2. Entonces, nosotros tenemos nuevamente que despreciar este pedacito de aquí
porque evaluando en el infinito, pues un infinito al cuadrado es mucho, mucho más grande que un infinito nada más. Es decir, un infinito a la 1. Entonces esto podría ser también límite cuando x tiende al infinito de 4x al cuadrado entre 2x al cuadrado. Y como puedes ver, aquí tenemos x al cuadrado en el numerador, x al cuadrado en el denominador, y lo podemos cancelar. Entonces esto es igual al límite cuando x tiende al infinito de 4 entre 2, que esto es igual simplemente a 2. Entonces, en conclusión, para este inciso, cuando nosotros tenemos un límite, cuando x tiende al infinito, de esta forma, nosotros simplemente nos podemos quedar con estos dos valores de aquí, es decir, los coeficientes de las potencias más grandes, que en este caso son 2 y 2, recuerda, tienen que ser las mismas potencias, 2 y 2, y simplemente va a ser una constante, y el límite de una constante es la constante. Aquí se ve. Y ahora, el último inciso nos da un caso en el cual el numerador es de un grado mayor que el denominador, es decir, tenemos aquí un grado 3 y aquí un grado 2. Entonces, si nosotros despreciamos todo esto de aquí, todo el resto de la función, podríamos nosotros simplemente dejarlo como límite cuando x tiende al infinito, en este caso es 5x al cubo entre 2x al cuadrado. Y aquí nosotros vamos a tener algo elevado, en este caso un infinito elevado al cubo, entre un infinito elevado al cuadrado. Y es mucho, mucho más grande un infinito al cubo que un infinito al cuadrado. Por lo tanto, sería dividir infinito entre un número pequeñito. Eso lo manda simplemente al infinito. Entonces, 3 casos que recordar. El primero, cuando el denominador tiene el grado más grande, el límite es 0. Cuando el numerador y el denominador tienen el mismo grado, el límite es simplemente el coeficiente de los grados del grado más alto. Recuerda, ese grado tiene que ser igual. Y en el caso que tengamos un numerador de grado más grande que un numerador, cuando x tiende a infinito, el límite es infinito.